Bienvenidos. Este es un programa de Discutamos México dedicado a dar una perspectiva científica y tecnológica. Yo soy Arturo Menchaca y me acompañan los doctores Blanca Jiménez, Julio Sotelo y Luis Felipe Rodríguez. Para empezar, antes de tocar la perspectiva, quisiera darles a ustedes una idea histórica de cómo es que llegamos al momento actual, ¿sí? Me referiré desde los inicios de México, ¿sí? Sabemos que las culturas mesoamericanas eran muy sofisticadas. Antes de la conquista ya conocían el cero, tenían un calendario con un año de 365 días, tenían minería, tenían agricultura, una arbolaria importante, ganadería, en fin. La conquista en realidad es un hecho de dominación tecnológica. Fue una transición corta, muy penosa, pero en realidad que definió claramente una supremacía de una cultura con una tecnología. Y al final de cuentas, la frase que nos queda y que se ha quedado en la memoria de todos es que la voracidad comercial, de cambiar el oro por las cuentitas es un poco lo que definió al final esta dominación. La colonia fue caracterizada por una combinación de intereses económicos de España, la Inquisición misma que frenó el desarrollo científico en gran medida, y hay que mencionarlo también, un desprecio por el trabajo manual que caracterizó un poco al criollo que vivía un poco en este ambiente de servicio, ¿no? Se llegaron a hacer desarrollos en la colonia, en minería, en geografía, ¿no? Está, en hidrología, el ejemplo del desagüe de la Ciudad de México. Cuando Humboldt pasó por México poco antes de la Guerra de Independencia, él definió que el nivel del científico mexicano era el más avanzado que él había conocido, y él en América, ¿sí? De manera que eso establece un poco en dónde empezamos, ¿sí? Al pocos años después de la visita de Humboldt, viene la independencia y un alejamiento natural de Europa, porque justo nos estábamos independizando de España, y siguieron una serie de guerras internas, luego guerras con Estados Unidos, con Francia, que hicieron que casi todo el siglo XIX fuese dedicado a intereses que no eran hacia la ciencia y la tecnología. Solo hacia el final tenemos un florecimiento que viene marcado por la creación de sociedades científicas, las instituciones. Se crea la Universidad Nacional de México y justo en ese momento se da el inicio de la revolución. La revolución nuevamente vuelve a ser un periodo problemático que evita, no favorece el desarrollo de la ciencia y la tecnología, salvo la construcción de aviones, que es notable, ¿sí? Pero eventualmente se consolida la revolución. Tenemos a finales de los años 20 la creación de la Universidad Nacional con su autonomía, la generación de instituciones que son claves para el estado actual de la ciencia, y tenemos que las guerras europeas en ese momento nos favorecen por la emigración de gente muy brillante que ayudó a consolidar. La posguerra nos ayuda con el auge económico, y yo digo que México pasa por un clímax tecnológico. Quien vivió esa época recordará que en las tiendas todo estaba lleno de productos que se hacían en México, y en México se reparaban todos los instrumentos. Pasamos por una época. Luego vino los 70s con la creación del CONACYT, que fue un apoyo, los 80s con la creación del SNI, que ya más bien refleja una preocupación por la migración, por los problemas económicos, ¿no? Y queda marcado un dominio para mí, para concluir, un dominio de la ciencia ya sobre la tecnología, y el estado actual en que tenemos una tecnología más bien deficiente. Paso ahora habiendo dado este panorama, a una primera ronda de preguntas, y me voy a referir primero al doctor Luis Felipe Rodríguez para preguntarle que nos diga cuál es el estado de las ciencias exactas en México. Bueno, Arturo, comenzaré diciendo que las ciencias exactas son estas ciencias como la física, la astronomía, la química, que como estudian el mundo inanimado, que es mucho más sencillo que el mundo de las cosas vivas, se prestan una formulación matemática de sus problemas, y por eso el nombre de ciencias exactas.
En México, pues al fin de la revolución prácticamente no hay científicos de ningún tipo. En estos 100 años que han transcurrido desde entonces, se han logrado, yo creo que avances importantes. En el área de ciencias exactas, en este momento en México, laboran 2.500 investigadores, definiendo como investigador a esta persona que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, al que ya te referiste. Estas personas trabajan en alrededor de 100 instituciones en el país. Otro gran logro de los científicos, ¿verdad? Es que la ciencia de los años 70 estaba muy centralizada en México, nos planteamos descentralizarla, se logró esto. Ahora hay ciencia, casi todos los estados cuentan con alguna institución. También tenemos programas de posgrado distribuidos por todo el país y también de estos posgrados egresan pues un número de algunos cientos de doctores cada año. Todo esto costó un trabajo tremendo y hay que estar orgullosos. Sin embargo, cuando lo comparamos con el contexto de los países desarrollados, pues resultan cifras realmente muy pobres, cifras muy bajas, ¿no? Que es una preocupación. Tenemos ciencia, es una ciencia de calidad, pero cuantitativamente es muy pequeña. Julio, ¿y cómo vemos el panorama de las ciencias naturales? Mira, Arturo, las ciencias naturales en México, siendo nuestro país un lugar de tanta diversidad, de tanta combinación en la explosión que tenemos, tanto demográfica como de especies de muchos tipos, tenemos una tradición muy relevante. Desde la época precolombina teníamos ya sistemas taxonómicos que fueron inclusive durante la colonia explorados, explotados, y que enriquecieron la cultura universal. En otras áreas de las ciencias naturales, me voy a referir a una en particular, por ejemplo, la medicina. Nosotros tenemos una de las academias médicas más antiguas del continente y más eficaces, que se mantuvo durante casi 170 años, se ha mantenido vigente, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el país. Ese es un hecho muy relevante. Pero yo diría que ha habido falta de continuidad. Ha habido grandes talentos, ha habido grandes contribuciones y nuestro sistema, nuestros grupos académicos no han mantenido una continuidad sobre estos hallazgos primordiales que pudieran haber constituido escuelas de pensamiento o de tradición científica muy importante. Si yo fuera crítico, eso nos ha faltado. Hemos tenido muchos grandes momentos en la historia de las ciencias naturales en nuestro país y nos ha faltado esa tradición. Y llegamos a este momento en donde yo diría que tenemos un buen estado general de las ciencias naturales. Tenemos escuelas de biología muy consolidadas, muy fuertes. Tenemos estudios muy relevantes en muchas áreas de las ciencias naturales, en las ciencias naturales aplicativas, la más relevante, la medicina. Tenemos grandes instituciones que le han dado al mundo mucha perspectiva, pero nos falta eso, crear continuidad y tradición. Blanca, ¿cómo estamos en tecnología? ¿Seguimos cambiando oro por cuentitas? Yo creo que mucho de la situación actual tiene que ver precisamente con la historia, ¿no? Que como tú comentabas, pasamos de una periodo en la que teníamos algo como país a ser conquistados y por lo tanto a comenzar a comprar cosas, a comenzar a comprar artículos, y esos artículos y muchas de estas cosas están relacionadas con la tecnología. Ahorita que los oí hablar me llama mucho la atención y quisiera comentar cómo están muy claramente definidas las disciplinas, ¿no? Para las ciencias exactas, para las ciencias de la salud. En cambio, en el área de la tecnología, que es un área, podemos decir, la carrera natural, que son muchas carreras que podría ser la tecnología, son las ingenierías, ¿no? Y tenemos ingenierías ahora energética y ahora va a haber una ingeniería de ciencias con cambio climático. Pero también hay muchas otras disciplinas, las tradicionales, que también están haciendo aportaciones de tecnología. Y yo creo que ha sido esta dispersión también lo que ha dificultado para desarrollar el campo y también para tener una medición clara de qué es esa tecnología. Hay muchas cosas que se utilizan para medir las tecnologías, está la situación de las patentes, está la situación de los desarrollos tecnológicos, la protección de derechos de autor. Y en todos estos panoramas hemos tenido contribuciones como país
muy dispersas entre las disciplinas, no siempre protegidas como se deben, como lo han hecho otros países. Entonces, creo que la situación ahorita está en un momento crítico, en el cual estamos teniendo muchos menos patentes, por dar uno de los indicadores de todos los países que están en la OCDE, pero también mucho menor número de patentes que países de Latinoamérica. Las ciencias naturales en México, siendo nuestro país un lugar de tanta diversidad, tenemos una tradición muy relevante. Desde la época precolombina teníamos ya sistemas taxonómicos que fueron inclusive durante la colonia explorados, explotados y que enriquecieron la cultura universal. Blanca, ¿cómo estamos en tecnología? ¿Seguimos cambiando oro por cuentitas? Creo que la situación ahorita está en un momento crítico, en el cual estamos teniendo muchos menos patentes, por dar uno de los indicadores de todos los países que están en la OCDE, pero también mucho menor número de patentes que países de Latinoamérica. Les propongo, una vez habiendo hecho esta primera revisión, establecer un poco un diálogo entre ustedes, ¿no? Y te invito a Luis Felipe si quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo no? Le quería yo hacer esta pregunta a Blanca. En las ciencias básicas, el artículo científico es la manera en la que damos a conocer nuestros resultados. Un dato interesante es que en aproximadamente 1 de cada 120 artículos publicados en el mundo hay un coautor mexicano. O sea que tenemos una presencia modesta, pero muy digna. Yo te quería preguntar, ¿cómo son las cosas en el mundo de las patentes, que es la herramienta del tecnólogo, ¿no? Bueno, mira, es una de las herramientas, ¿no? Pero en materia de las patentes estamos ahorita patentando aproximadamente, presentando solicitudes de patentes de unas 1,600 por año, de las cuales solamente 800 se conceden. En comparación con otros países estamos un punto más abajo de todos los que compartimos con el OCDE, y en cuestión del coeficiente de inventiva, que es el número de patentes por cada 10,000 habitantes, estamos por debajo de Brasil, de Chile, de muchos países con los que nos podemos comparar económicamente. Estamos bastante bajos. Pero no solo eso preocupa, el número de patentes, sino que cuando uno se pone a ver las cifras con detenimiento, resulta que el mayor número de las patentes que se presentan o que se protegen aquí en México no pertenecen a mexicanos. El mayor número de patentes son para gente de extranjeros, y luego cuando empieza a ver uno la composición de esos que están también metiendo las patentes, la mayor parte de las patentes pertenecen a las empresas grandes, o sea, muchas veces son las transnacionales, que lo único que están haciendo es patentando lo que ya se vende en su país, protegiéndolo en ese país para que nadie pueda crear algo igual y lo pueda comercializar, y muy poco por parte de las instituciones. Entonces la situación de las patentes, ya viéndola con ahora que hay cada vez mayor número de datos, y lo puede analizar de una manera bastante crítica, pues vemos que la situación es preocupante, pero ya también estamos teniendo información para comenzar a ver en qué aspectos podremos incidir. Nada más para añadir, en cuanto a las patentes que son por parte de los investigadores, también ahí, si uno se pone a analizar la nacionalidad de los institutos de investigación que están, los investigadores que están trabajando en los institutos, la mayor parte también son de extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ha faltado una educación a los mexicanos para ir generando y irnos enseñando, uno, a inventar, dos, a proteger. Entonces, esa es una cultura que tendríamos que comenzar a aprender. Julio, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Hablando de la organización de la ciencia y la investigación científica y la relevancia en la cultura general en un país, hay varios subtítulos de la ciencia: ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología, innovación. ¿Podemos hablar de cada uno de ellos como si fueran entidades separadas, como si tuviera que apoyarse una sobre otra, o como si una fuera más relevante? ¿Cuál es la continuidad en todas ellas? Bueno, es que en esta empresa de crear conocimiento y de luego aprovecharlo y aplicarlo, aparecen actores muy distintos. Y estos distintos nombres que tú mencionabas, Julio,
pues recogen distintos aspectos de esta compleja estructura que debe de haber. Y yo creo que tenemos que ver con respeto a todas estas distintas maneras, desde el investigador básico que encuentra un nuevo conocimiento de la naturaleza, pero no sabe qué hacer con él, hasta el aplicado que lo trata de usar estos conocimientos para cosas más prácticas, el tecnólogo que toma este conocimiento, mejora servicios, mejora productos, el innovador que hace pequeños cambios. Todo esto es parte de una cadena muy importante que yo siento que mucho de la clave de nuestro problema es que en México esta cadena, esta vinculación no funciona. Hay mucha desconfianza entre los actores, no hay una conexión continua, y si vamos a los países que tienen éxito y llevan estos conocimientos científicos básicos al bienestar de su población, vamos a encontrar que lo que lograron fue articular a estos distintos actores. Es una situación muy compleja, ¿no? La ciencia básica es, hace falta mucha creatividad, mucha formación, pero es relativamente fácil. O sea, hacer una contribución, un matemático trabajando en un escritorio con papel y lápiz puede hacer una contribución. Pero si queremos llevar ya esto a un producto comercial, a un producto que tenga éxito, que mejore las cosas, hay un camino muy largo por recorrer. Ya lo decía alguien que en tecnología, una vez que termina la investigación básica, falta 99% del trabajo. Falta mucho por hacer. Y yo creo que tenemos que respetar y articularnos y vincular a estas distintas etapas o distintos actores en el proceso. Blanca, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Bueno, me llamaba mucho la atención diferentes aportaciones que mencionaron cada uno de los dos compañeros en sus temas. Entonces, le quería preguntar específicamente a Julio en el tema de que él mencionó que ya hay mucho talento, hay muchas contribuciones, pero ¿nos hace falta infraestructura o qué nos hace falta? Yo creo que precisamente esta falta de tradición y de coherencia que hemos tenido histórica para promover la ciencia y los hallazgos puntuales señala que esta diversificación que hemos tenido no ha trabajado en favor de temas coherentes. Yo creo en diversos campos de las ciencias naturales, sin que sea yo experto en todas las áreas, que hemos desarrollado al paso de los años y de las últimas décadas particularmente, sobre todo en las universidades públicas, en los centros de investigación, que han florecido en forma muy notable, y en las propias instituciones que nos hemos dado para estudiar a la naturaleza, las enfermedades, todas las conjeturas que tenemos en la sociedad, hemos creado buena infraestructura y sin embargo no la hemos articulado. Yo creo que tenemos buenos laboratorios, tenemos grupos muy consistentes, tenemos una masa crítica de investigadores y de académicos entrenados en los mejores lugares del mundo y sin embargo no hemos enlazado esta infraestructura. Déjame decirte, por ejemplo, en medicina, la tecnología con la que la medicina mexicana se mueve es la absoluto de primer mundo en términos generales. Tenemos muchas diferencias y áreas desprotegidas, pero en general en las buenas instituciones médicas soportadas por el Estado, casi todas ellas, tenemos una buena infraestructura. Y sin embargo la investigación en muchos de estos lugares, la investigación científica, el método de escrutinio de los problemas no se ha desarrollado porque no ha habido, no quisiera usar el término de políticas de investigación porque es un término muy usado y muy difícil de entender, pero no se ha promovido entre los jóvenes talentos la pasión por la investigación y el uso de toda esa infraestructura para articular conocimiento y generarlo. Yo siento que en resumen, contestando a tu pregunta o tratando de contestarla, tenemos la infraestructura y tenemos el talento y en buena parte están desconectados en muchos sitios y se necesita esta labor de armonización para sacarle más provecho a lo que tenemos. Muy bien. Y Julio, en este diálogo, ¿cómo vamos? Quisiera volver a preguntarle otro tema a Luis Felipe y es un tema que tú, Arturo, en tu presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias, sé que es una de las cosas más relevantes en tu agenda. La posición comodina de pensar que el conocimiento alguien lo genera en algún lado del mundo y resulta más barato, más económico y más sencillo que dejemos que los demás gasten, inviertan, tengan un esfuerzo y hagan un esfuerzo intelectual en crear conocimiento y nosotros lo aplicamos, al cabo que el conocimiento ya es universal y todos los que nos dedicamos a la investigación
pues más o menos generamos un conocimiento que alguien lo usará en alguna parte del mundo, no necesariamente en nuestro país. Pero es razonable este pensamiento de decir, si hay tanta investigación en el mundo, ¿para qué nosotros hacemos el esfuerzo si a lo mejor otros esfuerzos los podemos aprovechar? En resumen, se puede aprovechar la ciencia y la tecnología sin que tú tengas que poner tu participación, sin que tú participes en esa empresa mundial. Se puede, pero paga uno un precio muy alto. Definitivamente hay que aprovechar las tecnologías existentes. Pero ¿qué ocurre? Lo mencionaba Blanca, las tecnologías no son gratis, son cosas que están patentadas, que son propiedad intelectual y nosotros cuando utilizamos una tecnología para construir algo, le estamos pagando al país, a la institución que la creó, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la ciencia, necesitamos tener algo de creación. Y de hecho, en la ciencia existe y en la tecnología mexicana existe un poco, pero tenemos que tener más, ¿no? En este momento, lo mencionaba Blanca, hay una balanza de pagos tecnológicos. México está en rojísimo, ¿no? Mientras que Estados Unidos, pues, saca mucho de su dinero de vender estas tecnologías. Entonces, yo creo que definitivamente hay que utilizar las tecnologías existentes, pero hay que entrar en el juego de crearlas, hay que entrar en el juego de patentarlas, y hay que beneficiarse de eso, ¿no? Tenemos que jugar los dos papeles, de usuarios, pero también de creadores. Si no, vamos a una situación económica desastrosa en la que vamos a regresar de nuevo al ejemplo de Arturo, de oro por cuentitas, ¿no? Estamos pagando un montón de dinero por ejemplo, los teléfonos celulares. El material que lleva un teléfono celular vale 10 pesos, ¿no? Y pagamos miles de pesos por ellos. ¿Por qué es esto? Es porque alguien en otro país creó la tecnología y nos las vende a nosotros. Que él mencionó que ya hay mucho talento, hay muchas contribuciones, pero ¿nos hace falta infraestructura o qué nos hace falta? Hemos creado buena infraestructura y sin embargo no la hemos articulado. Yo creo que tenemos buenos laboratorios, tenemos grupos muy consistentes, tenemos una masa crítica de investigadores y de académicos entrenados en los mejores lugares del mundo y sin embargo no hemos enlazado esta infraestructura. Entonces yo creo que definitivamente hay que utilizar las tecnologías existentes, pero hay que entrar en el juego de crearlas, hay que entrar en el juego de patentarlas. El material que lleva un teléfono celular vale 10 pesos, ¿no? Y pagamos miles de pesos por ellos. ¿Por qué es esto? Es porque alguien en otro país creó la tecnología y nos las vende a nosotros. Blanca. Pues para cambiar un poquito el tono y ponernos más positivos, quisiera... Julio y Luis, yo creo que en este caso podrían ser los dos. ¿Cuáles han sido las contribuciones de México más relevantes? Déjame, Blanca, darte un ejemplo que yo creo que pone en perspectiva la famosa discusión. Yo creo que a los gobernantes y a los que dirigen los destinos de este país hay que cambiarles dos palabras, una de gasto por otra de inversión. Yo creo que la ciencia no es un gasto, la ciencia siempre es una inversión. Te voy a dar un ejemplo de algo grandioso que ha hecho México en investigación, que ha surgido de México para el mundo entero y lo ha revolucionado. En la época de los 60s, la liberación femenina, el cambio dramático sociológico que se ha dado en cuanto a la igualdad de géneros y el acceso de la mujer a todos los que antes eran privilegios que más bien utilizaba el hombre. Hay mucha discusión entre los sociólogos de cuál fue su origen, pero no hay discusión en que uno de los más relevantes, y para muchos el más relevante, fue la creación de la píldora anticonceptiva. Bueno, la píldora anticonceptiva es una creación mexicana, es una contribución mexicana que pocos mexicanos conocen y que generó en el mundo una revolución que fue mucho más allá de tratar con hormonas la concepción, de entender el papel de la síntesis de la progesterona, de los estrógenos, de la propia cortisona y todos los beneficios
que no solamente en la medicina, sino en la sociedad trajo beneficios hasta filosóficos, deontológicos. El destino de la humanidad fue cambiado por esa pequeña contribución que se hizo a partir de un hallazgo científico y de la síntesis y el abaratamiento de estas hormonas que eran ya se conocían, pero no se podían sintetizar y era extraordinariamente costoso. La síntesis a partir de una hierba mexicana, el molusco negro, el barbasco negro, perdón, de Veracruz, creó esta revolución mundial de grandes proporciones. Ya su explotación comercial, como es frecuente en México, se nos salió de las manos. Se fue a navegar por el mundo, pero la contribución intelectual la hicieron un grupo de talentos brillantes, europeos y mexicanos, pero trabajando en México, trabajando con materiales mexicanos, y todavía no hemos alcanzado a ver las dimensiones mundiales que ese hecho, ocurrido hace 40 años, tuvo en la historia de la humanidad, la historia misma de la humanidad, no de la medicina, ni de la fisiología, ni de las ciencias naturales, de toda la humanidad. Se alteró dramáticamente. Esto me lleva para comentarte a una de las grandes contribuciones que ha hecho México y que también es una lección relevante para nuestro país. Esto, además de ser una lección, es una muestra de que efectivamente en México podemos hacer cosas de gran relevancia. Hay quien ha dicho, y hay varios filósofos y feministas franceses que señalan que ese hecho ocurrió en el siglo XX, es el más relevante en la historia de la relación entre géneros en el ser humano. Prueba de que se puede, de que lo tenemos, también nos da una lección. Y al mismo tiempo quisiera yo mencionar, para quien habla de gasto en ciencia, lo que haya costado esa investigación, no sé, lo que haya costado ahora en sus beneficios, en sus repercusiones, en sus transformaciones, no se puede ni siquiera calcular en términos económicos. Fue dramático. Y yo creo que eso es una pequeña demostración de los beneficios enormes que presenta la ciencia para resolver o para promover los grandes cambios en la humanidad. Luis Felipe. Bueno, pues es también interesante mencionar que el mexicano que hizo esto era un químico, o sea, venía de las ciencias exactas y se abarcó hacia las ciencias naturales, que es un hermosísimo ejemplo de hace muchas décadas de una situación interdisciplinaria, ¿verdad? Eso fue algo maravilloso. Sí. En las ciencias exactas no encuentro yo un resultado de la importancia de la píldora anticonceptiva, porque ese fue uno de los resultados más importantes del siglo XX, pero ha habido resultados muy importantes. Ha habido matemáticos mexicanos muy eminentes, físicos, astrónomos. En mi área, en la astronomía, hay grandes figuras internacionales. De hecho, uno de los astrónomos antiguos decía, en México necesitamos ingenieros petroleros, oceanógrafos, gente que estudie la Tierra. ¿Y qué tenemos? Astrónomos. Bueno, pero bueno, hay que verle la parte buena. Es una ciencia básica, hay que mantenerla. Pero sí ha habido aportaciones, no del nivel el que menciona Julio, que fue una cosa maravillosa. Pero entonces yo aprovecharía para preguntarle a Blanca, pues este ejemplo, un mexicano descubre el proceso, se benefician otros. Es una como historia que se repite. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Por qué en tecnología? Yo creo que hemos logrado mucho más en ciencia, porque es más fácil garantizar la primacía o la propiedad. Pero ¿por qué en tecnología nos ha ido tan mal? Vamos a ponerlo así en esas palabras. Bueno, mira, yo ahí no creo que nos haya ido tan mal. Nos va mal si nos venimos en patentes, pero también ha habido desarrollo tecnológico, ha habido contribuciones de parte de muchas ingenierías a hacer muchas cosas, pero no hemos tenido esta visión. Y básicamente es una falta de educación y de entrenamiento desde chiquitos, de qué es el desarrollo tecnológico. Estas palabras, bueno, de la importancia de proteger tus conocimientos, la importancia de vivir en el mundo que vivimos, aunque también hay otra corriente, y para entrar un poquito más en la historia esta de las perspectivas, que dice que realmente este mundo, este modelo de desarrollo de patentes es un modelo de desarrollo. Y que así como hay cosas protegidas como el copyright, debe haber una cosa que se llama el copyleft, que es que nadie está protegido y no tendremos que andar en todos estos mecanismos, y que el conocimiento es propiedad de la humanidad y todavía debe ser usado. Tendremos que discutir, por un lado, la cuestión de la tecnología, pero yo creo que también tenemos que comenzar a entrar en estas discusiones ya más a futuro. O sea, realmente a futuro,
¿Es este el modelo que queremos, estar todos protegidos y que si aquí el mexicano lo inventó o el otro pobre le dio sus cosas a Humboldt, ya nadie lo reconoció? ¿Es eso lo que debe ser el mundo futuro? Arturo, permíteme hacer una pregunta que yo creo que está en la mente de casi toda la comunidad científica. ¿Cómo está el financiamiento para ciencia y tecnología en nuestro país? Tú tienes información muy valiosa. Bueno, las estadísticas son públicas, no son muy halagadoras. Así, el país, digamos, uno depende de cómo lo quiere, si uno lo quiere ver positivamente o negativamente. El país está en crisis, todo el mundo está en crisis y se ha invertido poco. Yo creo que las políticas en realidad han sido políticas de corto alcance. México, digamos, por la parte de la política siempre se ha manejado, para mi gusto, en un corto alcance, y la ciencia y la tecnología son siempre resultado de políticas de largo alcance. Entonces, en este momento la ciencia y tecnología está recibiendo una inversión que, de hecho, en lo que se refiere al sector público, decrece, ¿sí? Ha decrecido en los últimos 10 años como casi un punto, ¿sí? Pasó de ser punto 46 bueno, una décima de punto, porque andamos peleando menos de un punto, ¿no? Y estamos en punto 36 ahora. Entonces, la política en general ha sido pasarle al sector privado la inversión en ciencia y tecnología. Lamentablemente, la manera en la que se hacen las cuentas en esto, ¿sí? Están relacionadas con la inversión que se hace en ciencia y tecnología por parte de una empresa y la inversión que se hace por parte de una universidad. Tienen perspectivas diferentes, ¿sí? Porque una universidad utiliza esa inversión para educar y para elevar el nivel de México. Una empresa lo hace para ganar dinero, ¿sí? Y al final de cuentas para generar un producto. Pero no está mal ganar dinero, ¿no? No está mal ganar dinero, pero la contabilidad incluye a todas las empresas, y dado que en México una buena fracción de las empresas son extranjeras, resulta que al final estamos viendo en la actualidad la contabilidad que nos presenta las estadísticas de CONACYT, es que el sector privado está invirtiendo casi lo mismo que el sector público, pero en realidad el sector privado está invirtiendo, está representado sobre todo por una empresa extranjera. Entonces, en esa perspectiva, sé que vivimos en un mundo globalizado, pero de alguna manera estamos discutiendo. Estos programas son de nuestro país, ¿no? Entonces uno tiene que verlo desde la perspectiva del país. Se han hecho esfuerzos, yo diría que la inversión en ciencia decrece, ¿sí? Y la inversión en tecnología, se han hecho esfuerzos, el gobierno ha hecho esfuerzos por invertir de manera muy directa en las empresas, y ahora más recientemente las empresas que se asocian con instituciones de investigación. Pero ese tipo de inversión al final se salta a la parte de la ciencia. Y eso, como ya Luis Felipe nos expresó hace un rato, bueno, ustedes dos nos expresaron, es muy difícil. Realmente no es lo que nos lleva a la tecnología y la ciencia de frontera. Los ejemplos que tú diste nos dan a pensar que es cuando se da toda la cadena, ¿sí? Desde la ciencia básica hasta la tecnología, cuando tú puedes sacar un producto que es verdaderamente original, ¿sí? Entonces, en resumen, yo siento que la ciencia y la tecnología no está teniendo la inversión que merece, esencialmente porque no estamos haciendo labores bien correctas de vinculación, ¿sí? Y yo creo que en el futuro tenemos que convencernos todos de que por ahí va. La vinculación nos hace falta a todo nivel, ¿no? No es solo nosotros con el gobierno, sino es el gobierno y nosotros con la empresa. Es entre nosotros, los científicos de las ciencias básicas, con la tecnología. Nos hace falta verdaderamente todo una manera de ver que nos integre. Solo así vamos a llegar a ponernos todos de acuerdo sobre una estrategia nacional. Porque hoy por hoy parece que la ciencia y la tecnología se lleva por el esfuerzo de individuos, pero no como un esfuerzo coordinado, ¿no? Arturo, permíteme hacer una pregunta que yo creo que está en la mente de casi toda la comunidad científica.
¿Cómo está el financiamiento para ciencia y tecnología en nuestro país? Tú tienes información muy valiosa. Bueno, las estadísticas son públicas, no son muy halagadoras. Así, el país, digamos, uno depende de cómo lo quiere, si uno lo quiere ver positivamente o negativamente. El país está en crisis, todo el mundo está en crisis. Nos hace falta verdaderamente todo una manera de ver que nos integre. Solo así vamos a llegar a ponernos todos de acuerdo sobre una estrategia nacional. Porque hoy por hoy parece que la ciencia y la tecnología se lleva por el esfuerzo de individuos, pero no como un esfuerzo coordinado, ¿no? Yo te quería preguntar sobre, para ser de nuevo optimistas en esto, realmente la prospectiva, que es el tema al que vamos a entrar, tiene que pasar por los jóvenes, ¿no? O sea, realmente nosotros, en este sentido, quienes van a llevar la carga del futuro son los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer para entusiasmar a los jóvenes, Julio? Pues yo creo que esa es una pregunta fascinante y relativamente sencilla, creo yo. Como todas las vocaciones de gran entrega, y la investigación científica tiene muchos satisfactorios, pero no necesariamente el económico ni otros más. Es la satisfacción de la creatividad y del estímulo, fundamentalmente a través del reconocimiento a la obra personal. Yo creo, en resumen, que como todas las vocaciones, eso ya lo ha explorado la humanidad, hay que promoverla en los jóvenes. Yo diría que hay que hacer una promoción, una gran promoción en los adolescentes, porque son los que tienen un gran talento, una gran capacidad, y ahí se define quién tiene vocación o quién no la tiene para la indagatoria científica. Yo siento que ahí también falta hacer un esfuerzo muy importante y poner a la ciencia en la agenda de todas las escuelas y la educación en nuestro país como una gran opción vocacional. Quiero entonces, pasar a dejarle a nuestro público una idea sobre el título del programa, ¿no? Que es hacer una prospectiva. Y yo creo que luego de nuestra discusión haré una última ronda preguntando por las ciencias exactas, las naturales y la tecnología. Seamos breves porque nos queda poco tiempo. Luis Felipe, por favor. Bueno, yo siento que la ciencia en general le hemos dado mucha atención a su aspecto de generadora de bienes económicos y de generadora de economía para un país, pero tiene todos estos otros aspectos. Forma a los jóvenes, les da un pensamiento lógico, es una creación maravillosa del intelecto humano. A mí me preocupa mucho esta situación de la inversión, el 0.4% del Producto Interno Bruto que ha estado trancado por 20 años. Y me preocupa más, sabemos que estamos respecto a los países desarrollados muy por abajo, un factor de 10. Me preocupa mucho que países de perfiles y problemas similares a México, Brasil, la China, India, están invirtiendo ya del orden del 1% del Producto Interno Bruto. Países como Marruecos, vamos a poner Turquía, que uno considera países atrasados, están invirtiendo mucho más que México. O sea que ahí los gobiernos han hecho esta apuesta. Vamos a apostarle a la ciencia y la tecnología a ver cómo reacciona el país. Y yo no veo esa intención entre nosotros. Nos tenemos la culpa todos o no se la tiene nadie, es que es la otra manera de verlo. Creo que estamos en una situación en la que los científicos y tecnólogos pedimos más inversión. El gobierno no nos lo dice, pero siente que no ve clara la vinculación entre la ciencia y la tecnología y el bienestar de la población y están dispuestos a mantener este 0.4%, pero no parecen estar dispuestos en hacerlo crecer. Pues habría que pensar qué se puede hacer. Arturo menciona una cosa muy interesante, tener algunas áreas, ¿no? de alto nivel. En Brasil, por ejemplo, se ha logrado la manufactura de aviones jet pequeños. Toda la flota de Aeroméxico y de Continental Regional son estos aviones brasileños Embraer. De algún modo están construyendo estos aviones, son aviones buenos. Habla uno con un joven preparatoriano brasileño o quiere ser ingeniero aeronáutico porque sabe que puede trabajar en esta compañía, o futbolista, que ya sabemos por qué. Entonces yo siento que tenemos que pensar, tenemos que respetar las distintas maneras de hacer esto y estamos trabados ahorita, estamos en una callejón sin salida. Yo estoy muy preocupado. Mira, yo quisiera enviar un mensaje que hiciera sentido, sobre todo para el público que nos hace favor de vernos. Yo creo que hay una concepción adecuada de qué es la ciencia y la tecnología y en general la gente piensa
porque somos gente rara estudiando cosas raras y que producimos también cosas raras. Yo creo que todos los problemas que tiene la sociedad, si decimos del 100% de los problemas, el que nos imaginemos, la inmensa mayoría de ellos, la inmensa mayoría, pueden ser enfocados en una pregunta científica. Porque al final de cuentas, crear conocimiento y crear ciencia y tecnología es hacerse una buena pregunta o tener un buen problema y producir una respuesta coherente con una metodología muy confiable. Esa es la investigación. Y en ese aspecto yo creo que eso ha hecho la diferencia en el mundo desarrollado. Ellos han concebido desde hace muchos años, yo diría cientos de años, que efectivamente los grandes problemas de la sociedad pueden encontrar buenas respuestas en la comunidad científica. Ese sería el punto que creo yo que vale la pena enfatizar. Blanca. Uy, pues como si al final se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Pero yo creo que son dos cosas en materia primero de inversión. Uno es el cuánto y el otro es el en qué. En las empresas grandes prácticamente el 99.9 patentes son por extranjeros, por gente no residente puestas, o sea, de las empresas en México. Y de las empresas pequeñas, que no necesariamente son las que están cubriendo CONACYT, es la mitad. O sea, ahí habría que ver el en qué estamos gastando. La otra cosa es que le estamos dando dinero a los institutos, pero básicamente se nos va todo en salarios. Necesitamos más, y no nosotros, no tú, yo. El país necesita más. Y habría que tener una política en cómo nos las vamos a gastar, y el gobierno debería usar sus propios datos para tomar esas decisiones, ni siquiera que nos pregunten. Lo de Brasil. Brasil invirtió muchísimo en la educación, muchísimo, y le sigue invirtiendo. Ahorita nada más la Universidad de Sao Paulo saca el mismo número de egresados de doctores que todo México. Exacto. Entonces, ellos están invirtiendo en educación, el resultado tienen aviones. Nosotros no estamos invirtiendo en educación de alto nivel y de calidad. Y no me refiero a la educación, a sindicatos y cosas de esas, me refiero a la educación de la que estamos hablando. Y tampoco se está viendo. Es nuevamente el en qué. Yo creo que eso ha hecho la diferencia en el mundo desarrollado. Los grandes problemas de la sociedad pueden encontrar buenas respuestas en la comunidad científica. Lo de Brasil. Brasil invirtió muchísimo en la educación, muchísimo, y le sigue invirtiendo. Ahorita nada más la Universidad de Sao Paulo saca el mismo número de egresados de doctores que todo México. Exacto. Entonces, ellos están invirtiendo en educación, el resultado tienen aviones. Nosotros no estamos invirtiendo en educación de alto nivel y de calidad. Y no me refiero a la educación, a sindicatos y cosas de esas, me refiero a la educación de la que estamos hablando. Y tampoco se está viendo. Es nuevamente el en qué. Muy bien, yo quiero resumir, dado los tiempos. Primero, agradecerles su participación, y quiero hacer una intervención más o menos resumiendo. Yo, digamos, lo que interpreto es que con todas las dificultades y la falta de inversión en México, al menos en las ciencias exactas y en las naturales, tenemos un estado de cosas en las cuales México está, por la calidad de su gente, en un buen nivel, ¿sí? Yo diría que a nivel internacional no tenemos nada que envidiar. En la parte tecnológica, sí, yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo siento que el acuerdo tiene que ser, a mí no me gusta personalizar, ¿no? Hablo de que México está mal, ¿no? O sea, es realmente que se ponga el saco al que sea, ¿no? Es posible que todos tengamos la culpa, el gobierno, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que sacar a este país. Yo siento que tenemos todo para estar, y lo que pasa es que no estamos digamos, haciendo un esfuerzo por reunirnos. Pero el hecho de que todos nosotros estemos preocupados por ese aspecto, yo lo siento como muy positivo, porque yo creo que este tipo de programas hace 10 años habrían hecho que los científicos de las ciencias básicas, ¿sí?, habrían visto con desprecio a la tecnología, y la preocupación que prevalece en las personalidades que aquí están presentes ha sido justamente esta, ¿no? Entonces yo veo en eso un futuro promisorio, ¿sí? Cuando, nada más para aclarar un punto sobre lo de CONACYT, efectivamente CONACYT cambió sus programas y ahora ha metido a las empresas, está poniendo a las pequeñas, a las medianas y a las grandes
una modulación que antes no tenía, ¿sí? Entonces se ve que ellos también están teniendo un control. Es cierto que están preocupados, todos estamos preocupados de que el resultado final no se está viendo en nuestra balanza de pagos tecnológica, pero es una batalla difícil, ¿eh? La verdad es que es una batalla difícil porque estamos compitiendo con intereses extranjeros. El día que una patente mexicana tiene éxito, hay una patente extranjera que deja de tener éxito en México. Es así de fácil, ¿no? Con los papers científicos no ocurre realmente eso, ¿no? Porque siempre alguien construye por encima de algún artículo nuestro, ¿no? Pero en lo que va de patentes yo diría que eso es. Y esa es un poco el futuro para mí, es un futuro que yo lo veo promisorio, de mucho trabajo, ¿no? Y siento que los jóvenes deben de tener fe en que México va a salir adelante. Y en ese sentido yo creo que mi mensaje está dirigido a esa generación, ¿no? De que no se desanimen. Yo creo que hay vientos de mejora, ¿sí? Y yo espero que sigamos perseverando cada uno desde su trinchera, ¿no? En hacer lo mejor para salir de este estado en el que estamos un poco. Lo que es cierto es que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Ya, digamos, hay un dicho famoso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿no? Y yo siento que hay un espíritu de cambio en todas las áreas, incluso, digamos, los contactos gubernamentales que yo tengo están preocupados. Y nos han invitado a nivel de CONACYT a participar, a la academia, ¿no? Y siento que por ahí vamos. Pues muchas gracias. La verdad es que yo entiendo que su participación lo saca a cada uno de ustedes de labores que son muy importantes, pero yo creo que esta discusión ha sido muy rica y espero que el público haya tenido una idea de qué nos espera para la ciencia y la tecnología en el futuro. Muchísimas gracias por su participación. El desarrollo ha significado, desde finales del siglo XIX, un creciente aprovechamiento de la naturaleza sin tomar en cuenta los efectos. Lo que tenemos nosotros es una economía que ha tratado, como mecanismo, como conjunto de organizaciones, de separarse de la sociedad y separarse de los criterios elementales que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente. En el tráfago de la vida diaria de los ciudadanos, da la impresión de que el fin de todos esos esfuerzos es la economía, cuando en realidad la economía debe ser un medio. La medida del éxito es la medida de la acumulación de bienes. Así es. Lo que entendemos como el capital natural es la base del desarrollo y por lo tanto lo que puede generar el bienestar social. A veces uno teme, José, que más bien estamos en una tendencia hacia el desarrollo insustentable.